Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de enero de 2023 y esto es La Contracrónica. Se celebra esta semana en Buenos Aires la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, más conocida como CELAC. Esta organización, fundada hace ya 13 años, estaba muy alicaída, entre otras cosas porque en 2020 el entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comunicó a sus socios que suspendía su participación. Con la salida de Bolsonaro y la llegada a la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva, Brasil vuelve a escena con ambiciosos planes entre los que se encuentran relanzar la CELAC y UNASUR y practicar un acercamiento hacia los gobiernos de Cuba y Venezuela. Esto no sienta bien a la oposición brasileña, tampoco a la Argentina, que ha protestado agriamente por la presencia del presidente de Cuba, de Miguel Díaz-Canel, en Buenos Aires para asistir a la cumbre. El que no ha acudido es Nicolás Maduro, tampoco lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador, a quien no le gusta nada viajar al exterior, ni el nicaragüense Daniel Ortega. Muchos creen que Maduro no ha viajado hasta Buenos Aires porque teme que la DEA le arreste y se lo lleve preso a Estados Unidos. Se trata tan solo de un rumor, pero lo cierto es que Maduro lleva ya varios años restringiendo sus viajes al extranjero y cuando los hace es siempre a países amigos donde los tentáculos de la DEA no llegan. Lo más esperado de esta cumbre, aparte de la revitalización misma de la organización, es el relanzamiento de las relaciones entre Brasil y Argentina, que tienen ahora dos gobiernos muy afines ideológicamente con grandes planes para poner en marcha. Los de Lula pasan por normalizar las relaciones con Caracas, que prácticamente desaparecieron durante los años de Bolsonaro. A ese empeño contribuye decisivamente el gobierno argentino de Alberto Fernández, cuyas relaciones con el régimen bolivariano son inmejorables. Entre tanto, Lula y Fernández sostuvieron un largo encuentro en el que anunciaron varios acuerdos en el sector de la energía, como la construcción de un gasoducto que lleve gas natural desde el sur de Argentina hasta Brasil. Junto a eso, mostraron su interés en crear una divisa común a la que quieren llamar SUR y que serviría para integrar más ambas economías. La intención de Lula es que Brasil y Argentina eviten el dólar en el comercio entre ambos países. Brasil es actualmente el principal socio comercial de Argentina. El comercio bilateral entre ambos países en 2022, para que nos hagamos una idea, ascendió a 26.419 millones de dólares, es decir, es importante. No es la primera vez que se propone algo así. En 2008 se intentó algo parecido en el marco del Mercosur, pero no funcionó. Hace unos años, en 2019, idéntica idea fue rechazada de plano por el Banco Central de Brasil. No es para menos si echamos un vistazo a la evolución del peso argentino y del real brasileño. El primero es una moneda machacada por una inflación persistente de muchísimos años y el segundo se encuentra en mucha mejor forma, aunque se ha depreciado sensiblemente en los últimos 3 años frente al dólar y el euro. De cualquier modo, la inflación en Brasil es muy inferior a la de Argentina. El año pasado no llegó al 6% frente al 95% de Argentina. Por lo demás, la integración económica entre los dos países es muy pequeña. No existe libre circulación de bienes, servicios y capitales, el marco regulatorio es muy distinto y la legislación fiscal y laboral difiere sustancialmente. El SUR, es decir, la moneda, tendría por lo tanto un largo camino por delante en dos países caracterizados por sus vaivenes políticos. Tras la toma de posesión de Lula da Silva hace unas semanas, muy poquito, fue a principios de este mes, su gobierno recién formado desde entonces se apresura en desplegar su propia política económica, cosa que ya ha adelantado algunos avances o retrocesos en función de desde dónde lo miremos, y también su propia política exterior. Para esta última ha corrido en su auxilio la celebración en Buenos Aires durante esta semana de la 7ª cumbre de la CELAC. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, una organización internacional que reúne en su seno a todos los países de América, con excepción de Estados Unidos y de Canadá, o al menos aspira a reunir en su seno a todos los países de América menos Estados Unidos y Canadá. La CELAC fue creada hace no mucho tiempo, en el año 2010, en pleno apogeo de los regímenes bolivarianos. En aquel entonces no solo vivía Hugo Chávez, sino que además buena parte de los países de Hispanoamérica estaban gobernados por presidentes que eran o muy cercanos o afines, por lo menos,
opuestos a Chávez y al bolivarianismo. La organización, de hecho, no quedó formalmente constituida hasta una cumbre celebrada en Caracas en diciembre del año 2011. Luego estamos hablando de una organización muy joven, pues no llega ni a 15 años, de hecho está muy lejos, tiene poco más de 10 años. Es una organización recién creada. Bueno, de hecho se creó con la misma intención que UNASUR, que es una organización similar, paralela, que reúne a los países de Sudamérica, solo a los del continente sudamericano, es decir, de Colombia hacia abajo. UNASUR es algo más antigua, es de no mucho más, es del año 2008, es cuando se fundó, y hoy la verdad es que UNASUR, ya os lo he comentado aquí en la contra en alguna ocasión, permanece en punto muerto. Y con solo 4 socios, que son Venezuela, Bolivia, Surinam y Guyana. Perú sigue siendo formalmente socio, pero se encuentra su participación suspendida desde hace tiempo, así que su representatividad es muy pequeña. La intención de ambas, tanto de la CELAC como de UNASUR, era servir de contrapeso a la Organización de Estados Americanos, la OEA, una organización internacional muy antigua, fue fundada pues hace ya más de 70 años, en 1948, y a quien tanto la Cuba castrista primero como la Venezuela chavista después han acusado siempre de servir a los intereses de Estados Unidos. Bien, UNASUR ha prácticamente desaparecido, esa es la verdad. No sé si la revitalizarán ahora que ya ha llegado Lula, pero vamos, hasta la fecha está desaparecida del mapa. Apenas le quedan socios, bueno, son 4 en total, ya os los he dicho: Venezuela, Bolivia, Surinam y Guyana, de los cuales pues el más importante de todos es Venezuela, que fue también quien impulsó la creación de esta organización y no tiene actividad, vamos, no organiza, o por lo menos actividad visible, no organiza una cumbre desde el año 2014, hace ya casi 9 años. Luego a partir de ahí empezó a perder miembros y quedó en suspenso. CELAC sí que ha mantenido cierta actividad, pero no mucha más, ¿eh? En 2018 entró en crisis, ese año ya no hubo cumbre, estamos viendo, un par de años antes de la pandemia, no es que parasen como las cumbres de otras organizaciones internacionales a causa de la pandemia, esto empezó mucho antes, tampoco lo hubo en 2019, en 2020... se limitó la cumbre a una reunión de ministros de Exteriores y una cosa rápida y muy informal, y en 2021, el año pasado, se retomaron las cumbres de la CELAC en Ciudad de México, a instancias de López Obrador, que quiso darle un empujón a la organización, pero fue una cosa muy descafeinada. Apenas acudieron jefes de Estado y los que fueron o eran de países pequeños o eran países alineados ideológicamente de manera clara con Obrador. Fue Luis Arce de Bolivia, estuvo también Díaz-Canel de Cuba, estuvo Pedro Castillo de Perú, que hacía poco que había llegado al poder. Bien, este año, aprovechando que la cita era en Buenos Aires, la pandemia ya está completamente concluida, por lo tanto no había ese problema, y sobre todo, y lo más importante, que Lula se ha hecho de nuevo con la presidencia de Brasil, un país que, como os decía antes, había abandonado la organización en tiempos de Bolsonaro, creo que fue en 2019 o en 2020. Hablo de memoria, pero por ahí fue. Bueno, pues aprovechando esto, sobre todo esto último, Alberto Fernández ha puesto toda la carne en el asador para que se convierta esta cumbre de Buenos Aires en una cumbre histórica, que devuelva a la CELAC la importancia que tuvo, que tampoco es que fuese mucha, pero bueno, al menos la relevancia propagandística y televisiva que tuvo en otros tiempos, y también que le diese a él un empujoncito respecto a las encuestas de popularidad, que está por los suelos, la figura de Alberto Fernández. Bien, para eso nada mejor que la cumbre en sí misma, a la que tampoco es que hayan ido muchos presidentes, pero bueno, algo ha mejorado algo con respecto a la de Ciudad de México del año pasado, pero no mucho más, y sobre todo una cumbre bilateral, una visita oficial, no ha sido una cosa para evitar que Lula tuviese que reunirse con diputados, con el Congreso y demás, cosa que no quería en absoluto de ninguna manera Alberto Fernández, así que una cumbre o medio cumbre personal entre Alberto Fernández y Lula. Lo han aparecido en televisión, han aparecido en todas partes, en los periódicos, posando uno junto al otro, dándose abrazos, en armonía, anunciando grandes planes. Vamos, que era imposible. Si estáis siguiendo esto, especialmente desde Sudamérica, a mí me lo ha parecido cuando empecé esta semana a ver las primeras fotografías y leer las primeras crónicas. Yo tuve una sensación muy profunda de déjà vu, de aquellos buenos tiempos, cuando estas cumbres las monopolizaban Cristina Kirchner y Dilma Rousseff. De esto hace no tanto tiempo, estamos hablando del año 2013, 2014, hace, pues eso, aproximadamente 9 o 10 años. Brasil y Argentina son los dos grandes países de Sudamérica, aunque eso sí, Argentina ya no es el segundo país más poblado de Sudamérica. Colombia le superó hace ya unos años, pero bueno, Fernández, como en su momento Néstor
Néstor Kirchner se autoadjudica cierto liderazgo regional como presidente de Argentina. A Fernández, como os decía, las cosas no le van bien dentro del país. Argentina atraviesa una crisis económica muy profunda, que en otros capítulos de la Contracrónica ya hemos abordado con más detalle. Hay mucho descontento que está extendido además por todas las capas de la sociedad y necesita buenas noticias. Este año, de hecho, se celebran en octubre elecciones presidenciales y aunque no hay todavía candidatos oficiales, están unos cuantos de los que se van a presentar, pero no sabemos todavía quién serán los candidatos de las distintas coaliciones. Es posible que Fernández termine siendo el candidato del Frente de Todos, que es la coalición peronista, entre comillas, para la presidencia. Esto es algo que no tiene ni mucho menos asegurado, ni la elección como candidato, ni la elección como presidente. Porque la coalición opositora, que se llama Juntos por el Cambio, le supera en las encuestas por bastante. Las últimas encuestas que han salido le supera entre 4 y 10 puntos. Vamos, es algo todavía es pronto, evidentemente. Estamos en el mes de enero y faltan aún para las elecciones un montón de meses. Un embarazo, exactamente, faltan 9 meses porque serán a finales de octubre. Pero bueno, que no empieza bien la cosa, precisamente. Bien, en lo que llegan las elecciones, que se celebrarán, ya digo, tengo aquí la fecha exacta, el día 22 de octubre, Argentina tiene por delante un año electoral muy caliente y muy crítico. La economía está muy mal y un presidente que está presidiendo un país con una economía tan perjudicada, pues lo tiene todo en contra. De ahí la insistencia de Alberto Fernández en darse un baño de legitimidad, no diré de multitudes, pero sí al menos de legitimidad y de televisión y de titulares positivos y de legitimidad internacional también, aprovechando la cumbre de la CELAC. A los argentinos, como a los brasileños y yo creo que al resto de hispanoamericanos, la CELAC la verdad es que no les importa mucho. No tenéis más que hacer la prueba y preguntar a cualquier amigo argentino que tengáis, o familiar, o brasileño, ¿no? ¿Te interesa la cumbre de la CELAC? Y lo más probable es que te digan, caben dos posibilidades. Una, que te diga que no sabe que existe la CELAC, es una posibilidad bastante alta, por cierto, y la otra que sí, que sabe que existe eso, pero que no le importa absolutamente nada o le importa muy poquito. Siempre están los raros que siguen estas cosas, como es mi caso, pero vamos, por regla general, la CELAC es una organización tan joven, no es como la OEA, que mal que bien lleva ahí toda la vida, que no terminó nunca de echar raíces, de ahí que no sea sus reuniones a las que faltan de manera sistemática la mayor parte de presidentes, por cierto, y eso no les da lustre precisamente, así que no levanta pasiones, no es algo que permita darse ese baño de televisión y de banderas y de horas en prime time que espera Alberto Fernández, pero bueno, es lo que tiene a mano. Pero en fin, que al argentino medio esto no le quita ni un segundo de su tiempo. Para muchos estaba ya hasta olvidada y los que la recuerdan, que ya digo, no son demasiados, piensan en ella pues como un foro que Hugo Chávez se construyó a su medida para antagonizar con el imperio yanqui, esencialmente. En sus años dorados, entre el año 2007 y 2010 o 2011, esa época, la época del bolivarianismo pleno, podríamos llamarla, pues se dedicó a estas cosas, se dedicaba Chávez a viajar de aquí para allá, a abrazarse con todos los líderes hispanoamericanos que podía, especialmente a los que tenía clientelizados, y a crear este tipo de organizaciones. Muchos aún recuerdan esto de la CELAC como eso mismo. Así que no es el mejor foro, pero es, insisto, el único que tiene. Por eso lo importante esta semana no era tanto la cumbre multilateral, que la CELAC no deja de ser una cumbre de muchos presidentes o ministros de exteriores, a veces mandan a viceministros, no os digo más, como la cumbre bilateral que han celebrado Brasil y Argentina 2 días antes con sus dos presidentes a la cabeza, mostrando una camaradería inusitada delante de las cámaras. La verdad es que se conocen personalmente desde hace muchos años y entiendo yo que al menos algo de amistad sí que deben de tener. Necesitaban ambos anunciar hechos concretos y no discursos vacíos. Todavía Lula, que acaba de llegar al poder, se puede permitir lo de los discursos vacíos, pero no tanto Alberto Fernández, que se enfrenta a unas elecciones dentro de 9 meses. Lula acaba de llegar y lo más probable es que Fernández esté de salida. Así que nada, empezaron anunciando una serie de acuerdos energéticos y terminaron pues diciendo que sí,
que ahora sí se van a poner con una divisa común que podría llamarse SUR, es el nombre que han sugerido, y que sería algo equivalente, salvando las distancias, claro, las geográficas y las de otro tipo, al euro, pero en América del Sur. Empezarían usándola en Brasil y en Argentina, y luego ya, según ellos, pues podría extenderse a otros países. La idea de esta moneda común entre Brasil y Argentina no es ni muchísimo menos algo nuevo. Brasil y Argentina llevan más de 30 años estudiando la integración monetaria. No por nada, no porque tengan ilusión por tener una moneda común, sino para reducir la dependencia que tienen ambas economías del dólar, especialmente la Argentina. En el año 1987 tenía que ir a buscar, porque sabía que yo no era la primera vez que lo escuchaba. Cuando leí el artículo que publicaron juntos, dije, bueno, estos están diciendo algo que yo ya he leído. Eso sí que me dio un déjà vu total, absoluto. Dije, esto yo ya lo he leído en más de una ocasión, además. Total, que me puse a buscar precedentes y encontré uno tan antiguo como 1987. En aquel entonces firmaron un acuerdo, tenemos que irnos, insisto, a la década de los 80, es decir, más de 30 años, un acuerdo para crear una moneda común a la que llamaron en aquel momento gaucho. Y nada, la cosa se quedó ahí, no avanzó el gaucho, y luego propusieron la creación de una moneda también común cuando dieron a luz argentinos, brasileños y otros dos países más, Paraguay y Uruguay, el Mercosur. Esto fue en el año 1991. Como digo, el Mercosur no solo era Brasil y Argentina, sino que incluían a otros dos países pequeños, Uruguay y Paraguay. Pero bueno, una serie de crisis económicas en Argentina y también de disputas comerciales con Brasil, que quiere a toda costa proteger su industria local, especialmente la industria del automóvil, de las posibles exportaciones de otros países. Pues nada, interrumpieron aquello, frustraron esa misma integración. De esto mismo se volvió a hablar posteriormente en el año 2008 y luego más tarde en el año 2019. Vamos, que Brasil es proteccionista y eso hace que cualquier acuerdo de integración sea difícil. Pero es que Argentina es mucho más proteccionista. Es de hecho una de las economías, tradicionalmente y actualmente lo es, desde luego, más proteccionistas de todo el mundo. El Banco Central de Argentina, por lo demás, no es independiente, a diferencia del de Brasil, y el gobierno, como bien sabemos, aplica sistemáticamente controles de precio y de capitales, por lo que crear una moneda común, teniendo en cuenta que uno de los gobiernos tiene en la mano y lo maneja a su antojo un banco central, pues no es ya que sea una buena idea, que por supuesto, ¿no? Sino que no sé si los otros van a estar de acuerdo. En fin, que hace décadas que Argentina y Brasil tratan de construir una unión económica y monetaria, pero hasta ahora ni siquiera han sido capaces de crear una zona de libre comercio propiamente dicha, ya que el Mercosur, que tiene más de 30 años a sus espaldas, es una unión aduanera, pero una unión aduanera muy incompleta. Se parecen muy poco a la Unión Europea, a pesar de que incluso en los pasaportes argentinos y brasileños aparece lo de Mercosur. Bien, la historia de esta moneda común volvió, después de estas dos intentonas del 87 y del año 91, volvió con intentonas, anuncios, porque la cosa no pasó de ahí. Volvió hace 20 años, en el año 2000, tras las reformas de la década de los 90, que liberalizaron y estabilizaron las dos economías, después de haber pasado momentos muy duros, concretamente dos hiperinflaciones. En Argentina tuvieron una gordísima a finales de los 80 y en Brasil otra parecida, bueno, que dio al traste con la moneda de la época, el cruzeiro, que tuvo que ser sustituida en el año 94, si mal no recuerdo, por el real. Bien. Después de eso pensaron que quizá ya había llegado el momento y habían estabilizado aquello de ir hacia la moneda común. En Argentina en aquel entonces, al año 2000, estaba Fernando de la Rúa como presidente y en Brasil estaba Fernando Henrique Cardoso. Nada, se volvió a olvidar. El tema regresó años más tarde, en 2008, cuando Lula presidía Brasil y Néstor Kirchner Argentina. Se puso incluso en marcha la iniciativa en aquel entonces. Se invitó a las empresas, tanto las argentinas como las brasileñas, a utilizar el real y el peso como moneda de pago. Es decir, que si un brasileño importaba algo de Argentina, podía abonarlo en reales y viceversa, que si un brasileño importaba un argentino importaba algo de Brasil, podía abonarlo en pesos argentinos. Bien, esta era la posibilidad, pero ahora, por supuesto, era voluntaria. Ninguno de los dos gobiernos lo obligaba. No funcionó. Ninguna empresa, o no sé si alguna lo hizo, pero vamos, que se desinfló tan pronto como se anunció la posibilidad. Bien, esta por lo tanto es, pues no sé si la quinta vez que vienen con esto. Ahora dicen que van más en serio e incluso han sugerido un nombre para la divisa.
que podría llamarse Sur. Si alguna vez ve la luz, su nombre tendría que llamarse Sul, también en portugués, que es como ellos dicen Sur. Pero bueno, el euro, la ventaja que tiene es que en todos los idiomas de la Unión Europea se dice igual. Pero en fin, que ese es el nombre que han sugerido. Podría llamarse de otra manera si es que alguna vez nace, que no lo sabemos. Lula da Silva está especialmente interesado. Y tanto de él como del propio Alberto Fernández ha surgido la propuesta. Una propuesta pues abrazada con entusiasmo por los argentinos. Ambos han firmado un artículo, lo hicieron esta misma semana, titulado Relanzamiento de la alianza estratégica entre Argentina y Brasil. Esta semana lo publicó tanto la prensa argentina como la brasileña. En el artículo, que está publicado en castellano en el diario Perfil, lo tengo aquí delante, es de acceso libre, por supuesto. El diario Perfil es un medio argentino muy famoso que lleva un montón de temas de todo tipo. Bien, pues aparece ahí, lo he estado leyendo, tampoco es que sea muy largo, esa es la verdad. Y aquí aseguran que quieren impulsar el comercio entre ambos países y estrechar las relaciones económicas. Bueno, me he reservado aquí un párrafo en el que dice textualmente. Esto es lo que, no digo yo que lo hayan escrito, lo más probable es que lo haya escrito algún asesor o algún discursero suyo, pero si al menos lo firman Lula y Alberto Fernández, es decir, se hacen dueños de estas palabras. Dice textualmente: tenemos la intención de superar las barreras a nuestros intercambios, simplificar y modernizar las reglas y fomentar el uso de las monedas locales. También decidimos avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana común que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, reduciendo los costos operativos y nuestra vulnerabilidad externa. Trabajaremos conjuntamente para rescatar y actualizar la UNASUR a partir de su innegable legado de logros. Argentina y Brasil están decididamente comprometidos con la construcción de una América del Sur fuerte, democrática, estable y pacífica. Bien, todo correcto, pero me hubiese gustado que ambos nos detallasen cuáles son los logros, el innegable legado de logros de UNASUR, porque yo, por más que he estudiado y he leído una y otra vez la brevísima historia de esta organización, pues no los he encontrado. Bien, como vemos, volviendo sobre este tema, ambos enfatizan la importancia de mantener el uso de las monedas de cada país. Esto ya nos dice algo, es de las monedas locales, ¿no? Lo que implica que cualquier moneda nueva que apareciese, se llame Sur o se llame de cualquier otro modo, operaría en paralelo al real brasileño y al peso argentino. En fin, más no podemos decir porque no han especificado en qué consistiría exactamente el dichoso Sur. El dichoso Sur, dicho sea para la moneda, no por el sur en geográfico en sí mismo. Tampoco han dado más detalles ni el Ministerio de Economía argentino ni el Ministerio de Economía brasileño. La cosa se ha quedado en este artículo, es todo lo que sabemos. Claro, hay que tenerlo en cuenta porque no dejan de ser los presidentes. El otro día Lula dijo que su objetivo era reducir la dependencia que la economía hispanoamericana tiene con el dólar estadounidense, que es en última instancia el dólar el que lubrica el comercio entre todos los países del continente. Cuando le preguntaron los periodistas, dijo de forma tajante que si de él dependiera el comercio local, comercio a escala regional, se realizaría siempre en las monedas del lugar, las monedas regionales, para no tener que depender del dólar. Un poco lo que sucede en Europa. Si un empresario italiano compra una partida de cualquier cosa en Alemania, lo paga en euros, no lo paga en dólares. Si un empresario español hace lo propio en Dinamarca tienen coronas, pero también utilizan el euro para estas cosas, que si en Holanda o en Francia, pues también lo paga en euros. Si un austriaco decide comprar algo en Portugal, pues lo mismo, no se utiliza dentro de la Unión Europea el euro para el comercio interno, el dólar, sino el euro. Pues más o menos lo que querrían hacer es una cosa parecida. Claro, el problema en este aspecto es especialmente acuciante para Argentina, donde escasean los dólares. Eso afecta a toda la economía, cualquier argentino lo sabe. Los exportadores argentinos, que es el canal principal por el que entran los dólares al país, tienen problemas para importar algunos insumos por la poca disponibilidad de dólares que hay en el mercado local. Esto ha provocado que las exportaciones argentinas a Brasil hayan disminuido últimamente. Para los argentinos que en Brasil les aceptasen los pesos en los pagos, pues sería una gran noticia, claro, la mejor noticia posible. Ruego que me envíen tantas toneladas
toneladas de envases de plástico y se lo voy a pagar en pesos argentinos, así no tengo antes que adquirir dólares, ¿no? Con la escasez que hay. Pero claro, no tanto para los proveedores brasileños, que se han quejado al conocer la noticia. Para la oposición política también es una noticia pésima, para la oposición política que tiene Lula. Ve la medida como un comienzo un tanto desconcertante y muy ideológico para su política económica. Y esto solo 3 semanas después de asumir la presidencia. Y en Argentina tampoco ha gustado demasiado. Lo ven como algo simplemente impracticable. José Luis Espert, que fue candidato liberal a la presidencia en 2019, lo calificó, y esto, perdonadme, pero es que es textual, como paja mental. Según él, y esto de nuevo es textual, no se da ninguna de las condiciones necesarias y no suficientes para que esto funcione. No hay libre comercio, ni de bienes ni de servicios, no hay libre movilidad de capitales, las políticas fiscales y laborales son diferentes, nada. En fin, poco más que añadir. Todo lo que dice Espert es rigurosamente cierto. También es cierto que podrían ponerse con ello ahora ya más en serio y caminar en esa dirección. Recordemos que el euro empezó a gestarse en los años 70 y no vio la luz hasta 1999, de forma electrónica al principio. En nuestros bolsillos apareció en las navidades apareció, mejor dicho, en las navidades de 2001. Es decir, que el proceso duró unos 30 años y tenía una hoja de ruta muy clara y bien planificada en economías muy ricas y muy estables como las europeas. Claro, nada de eso ocurre con Argentina y Brasil. El real brasileño mantiene el tipo y goza de cierta flexibilidad y credibilidad, porque su gobierno respeta más o menos a su propia divisa. Nada de eso ocurre en Argentina. Y el Banco Central imprime dinero a placer para financiar el gasto público de los sucesivos gobiernos. Esto mantiene al peso muy debilitado con respecto a otras monedas y es el responsable de que la inflación ronde el 100%. Esto en Brasil no terminan de verlo. Porque es algo así, y perdonadme la comparación, pero para que lo entendamos todos, como abrir una cuenta corriente conjunta en un banco con un amigo que está desempleado y que además es un holgazán que le debe dinero a todo el mundo. En fin, que la cosa no puede salir bien. De hecho, nadie en el gobierno brasileño, ojo, ni en el argentino, se ha pronunciado al respecto. Seguramente porque nadie se lo toma en serio. Lo más probable es que la cosa consista en eso mismo. En simple charlatanería de dos presidentes, uno recién llegado y otro que lo más probable es que se marche este mismo año, que quieren insuflar algo de ánimo a la parroquia y no saben cómo porque la economía brasileña ha salido muy tocada de la pandemia y la Argentina está directamente desfondada. Alberto Fernández además no tiene mucho más que ofrecer. Según las encuestas, uno de los líderes más impopulares de toda Hispanoamérica. Durante sus más de 3 años al frente de la presidencia, la crisis que heredó no ha hecho más que profundizarse, sin que su gobierno haya hecho nada para impedir que haya cada vez más argentinos viviendo bajo el umbral de la pobreza. Actualmente el 43% de la población. La inflación, como bien sabemos, está desbocada. Os decía antes que se puso en el 95% en 2022, que es la más alta en 3 décadas. El estancamiento económico es visible en todas partes donde uno vaya en Argentina y el Banco Central anda muy escaso de reservas. El año pasado, Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar un rescate de 44.000 millones de dólares, a cambio de reducir el gasto público y reducir también la emisión de dinero. Bien, eso es todo lo más que puede ofrecer ahora mismo. La moneda común con Brasil sería algo así como sacarse un conejo de la chistera. No hay mucho que su gobierno ahora mismo pueda mostrar al electorado. Y esta es, no sé cómo decirlo, una forma de crear expectativas para un futuro indeterminado, pero ilusionante, ¿no? Los argentinos, entre tanto, están a lo que llevan mucho tiempo. Están tratando a todas horas de hacerse con dólares o con cualquier divisa fuerte y la ponen a salvo, si pueden, fuera del país, en cuentas corrientes en Estados Unidos o en Europa. Esta práctica, que es muy extendida, habla por sí misma. Los argentinos simplemente no confían en el peso. Y si no confían en el peso, nada hace pensar que harán lo propio con el sur, el gaucho o como quieran llamarlo. La realidad es que hoy por hoy, la única moneda que tanto argentinos como brasileños quieren llevar en sus bolsillos, y esto es así, es el dólar estadounidense. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Daniel, que está en Alemania y que nos habla del tema de los tanques para Ucrania. Yo la contraescucha. Este audio va porque acabo de ver lo que es tu a la contra
y sobre el tema que está ahora de actualidad, ¿no? Que es el tema de los carros de combate. Y nada, ya hoy sabemos la decisión que se ha tomado en Rammstein. De momento no ninguna. Para mí básicamente se están tirando la pelota de unos a otros. Y nada, quería hacer algunas observaciones. El Abrams, de lo que es más complicado es su mantenimiento, ya que este carro de combate no tiene un motor, sino lo que tiene es una turbina, podemos decir como una turbina de avión, y lo bueno que tiene este sistema es de que puede funcionar con varios tipos de combustibles, le puedes echar casi de todo, vamos, lo mismo le puedes tirar ahí gasolina estándar, que le puedes meter queroseno de avión, se lo traga todo. Y después tenemos, pues sí, el Leopard, ¿no? Eso de que es más difícil de... verdaderamente la dificultad es en el mantenimiento, porque más o menos lo que son los carros de combate de la OTAN tienen todos el mismo número de tripulación, son cuatro, contra los tres que son los del Pacto de Varsovia. Y la operación de ambos, de todos de la OTAN, es muy parecida. Lo único que sí, el tema de mantenimiento sería más complicado. Sí que es verdad que el Leopard tiene una ventaja de que lo que son las líneas logísticas pues estarían mucho más cerca, el tema de los repuestos y tal. Pero sí o sí, Fernando, tienes que entrenar no solamente a la tripulación, sino también lo que los ejércitos se conoce como mínimo el segundo escalón, ¿vale? El primer escalón sería la propia tripulación, que es la que le hace el mantenimiento, digamos, más directo al carro de combate. Y después ya el segundo escalón es ya cuando entra ahí un mecánico en juego, ¿no? Y el segundo escalón, pues claro, también los tienes que instruir. O porque no creo yo que mandemos a soldados propios del- de la OTAN a Ucrania. Después también lo que se va a enviar tampoco es los Leopard, que puede ser que se manden, tampoco son la panacea. Sí que es verdad que son superiores a sus homólogos rusos, pero estamos hablando de un carro de combate que ya está, que su diseño basa de antes de los años 80. Los carros de combate que puede ser que se envíen, estamos hablando de los Leopard 2 A4. Estos fueron producidos en la primera mitad de la década de los 80. Y tampoco nos pensemos una cosa, que no son indestructibles, que también un arma contra carros rusa los pondría panza arriba. Es que hablamos de los carros de combate de la OTAN como si fueran por allí, y si los rusos le disparan es como si le tiráramos piedrecitas, y no es nada de eso. Y otra cosa también, que a mí verdaderamente me molesta, o creo que es faltarle a la inteligencia de los ucranianos, lo que están haciendo, por ejemplo, Reino Unido, Francia. Sinceramente, estas cosas de solamente por querer salir en la foto, a mí me parece insultante. El Leclerc Si empezamos ahora a mandar, que si Francia le manda el Leclerc, Reino Unido le manda el Challenger, que fue un puñetero desastre el Challenger. Encima tiene una curiosidad: el Challenger no utiliza una munición como la que utilizaría el Leopard. Digamos, la munición del Challenger va dividida. Tienes por un lado el proyectil, después por otro lado tienes el propelente. En caso de Leopard, esto de una sola pieza, vamos, que sería complicar aún más lo que son la logística para los ucranianos. Y habría que hacer todo lo contrario, simplificarlo lo más posible. Y nada, y ya te digo, y para que fuera algo relevante, mínimo, por lo que he estado leyendo, haría falta un mínimo de 150 carros, 200 carros. Lo que están queriendo enviar los franceses y los británicos, vuelvo a decirlo, es reírse en la cara de los ucranianos. Y nada, y sinceramente, también por otro lado, yo creo que están dudando tanto los americanos y los europeos, porque el carro de combate per se
es un arma útil si tú vas a llevar la iniciativa estratégica o tú eres el que va a atacar, no para defender. Claro que es útil para defender, pero no es algo imprescindible, ¿vale? Y yo creo que lo que tienen miedo es de que los ucranianos avancen más de la cuenta. Es una opinión personal, pero yo creo que es el kit de la cuestión. Y perdona que me ha quedado un mensaje bastante largo. Un saludo a todos y os deseo un buen día. Pues muchas gracias, Daniel. Muy instructiva tu nota de voz. Supongo que ya te habrás enterado que el tema este prosigue y Estados Unidos ha anunciado ahora que estudia seriamente enviar un número significativo, y esto es textual, de Abrams a Ucrania. Lo hacen evidentemente para que Alemania cumpla su palabra y envíe los Leopard. El tema este de los tanques, como dije en el programa de ayer, es algo que urge realmente. Si se ha abierto un debate como este, que debería permanecer, no sé si en secreto, pero sí ser llevado por lo menos de una forma discreta, significa que los servicios de inteligencia de los distintos ejércitos anticipan algo muy gordo de cara a las próximas fechas. Si están insistiendo de esta manera en que el ejército ucraniano necesita dotarse de un número significativo de tanques, es que los van a necesitar, ya sea para defenderse de una embestida rusa, ya sea para desatar ellos una gran ofensiva como la de finales del verano pasado. Estados Unidos además está insistiendo especialmente, y ya ves, hasta ha mostrado su intención de enviar sus propios tanques, que como bien has contado son unos vehículos de una complejidad extraordinaria y que, bueno, desplegarlos en un teatro de operaciones tan lejano sería todo un desafío logístico. Así que por el momento todo lo que nos queda es esperar y ver lo que sucede. Bien, vamos ahora con Aitor, que nos trae una noticia un tanto graciosa de un ayuntamiento español que ha decidido prohibir las armas nucleares. Mira, aprovecho para mandar una noticia que hacía creo tiempo que no teníamos alguna, y esta, bueno, tampoco es que sea de las mejores, pero me ha hecho mucha gracia. Voy a leer primero el tuit y luego lo comento. Dice así: el Pleno aprueba nuestra propuesta para abolir las armas nucleares con los votos a favor, literalmente a favor, o sea, tiene una rata, a favor de PSOE, CS y Podemos. Y pone una crucecita roja, el PP se ha abstenido. Otra crucecita roja, Vox ha votado en contra de la misma. Y dices, bueno, ¿el pleno de dónde? Bueno, pues resulta que el pleno es de el Ayuntamiento de Burgos. Y el tuit es de la cuenta de Burgos Socialista y es @PSOE Burgos Local. Que bueno, pues eso, en el pleno del Ayuntamiento de Burgos parece ser que no tienen nada mejor que hacer por la ciudad que aprobar una resolución en contra de abolir las armas nucleares. Yo creo que ya lo dice todo. Un saludo. Este tipo de condenas retóricas se dan mucho en ayuntamientos, en claustros universitarios y en juntas municipales de distrito, y son un tanto cómicas, claro. Responden a la obsesión por los gestos que suelen tener los políticos, bueno, y también los aprendices de políticos que suelen menudear por los claustros universitarios. Recuerdo cuando yo estudiaba en la Universidad Autónoma de Madrid que en el claustro hacían condenas de todo tipo y condición. En cuestión de una hora habían condenado a Marruecos por la invasión del Sáhara Occidental, habían condenado el hambre en el Tercer Mundo, la guerra en Yugoslavia y las bases yanquis en Europa. Todo, ya digo, en cuestión de media hora, y absolutamente para nada. Pero les hacía sentirse mejores, algo así como buenas personas preocupadas por grandes asuntos mundiales. Los políticos de todos los partidos son muy propensos a la perogrullada, pero los de izquierdas todavía más, porque se mueven por lo general más en el terreno de lo discursivo y sobre todo en el terreno de lo moral. Necesitan transmitir al mundo que ellos son buenos, especialmente buenos, y por lo tanto los de enfrente son malos y encarnan el mal. Eso es lo que se puede ver en este tuit que me has adjuntado a la nota de voz del PSOE de Burgos, ¿no? Ellos han votado a favor de la prohibición de las armas nucleares, pero claro, el PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra, lo que significa pues que ellos que tanto Vox como el Partido Popular están a favor de las armas nucleares y de la guerra, ¿no? Y de la aniquilación. Claro, al tratarse de una condena sencilla en la que no se admiten matices, es fácil sacar esa conclusión. Las armas nucleares, evidentemente, a nadie le gustan, pero si tu enemigo las tiene, es necesario que las tengas tú también, aunque no te gusten, porque es por una cuestión de supervivencia, ¿no? Bien, algo tan elemental lo entienden a la perfección, pero claro, si se lo aplicasen, no podrían realizar campañitas como esta. Bien, vamos ahora con Yone, que pregunta por dos programas de televisión ya desaparecidos, Fort Apache y La Tuerca, y su relación con Podemos. Buenas, Fernando, ¿qué tal? Mira, recientemente he estado viendo en YouTube unos programas que se han resubido de Fort Apache y de La Tuerca, y bueno, son unos programas bastante curiosos
porque puedes encontrar sentados en la misma mesa, yo calculo que serán del año 2014, 2000, sí, por ahí 2015. No sé si ni siquiera Podemos todavía existía y podías ver sentados en la misma mesa a Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón, a Monedero, ¿no? Los que gestaron lo que después sería Podemos. Y me ha sorprendido bastante encontrarte a ti sentado con ellos en muchos programas. O sea que entiendo que eras un colaborador bastante asiduo en sus programas. Entonces me da un poco de curiosidad, si te puedo preguntar pues por esta relación, cómo surgió, cómo los conociste, no sé. Y un poco qué te llevó a colaborar con ellos. Y luego también, ahora ya a toro pasado, pues ha pasado bastante tiempo de esa época. eh, pues que nos cuentes un poco, eh, si cambió tu impresión de ellos en algún momento o siempre los tuviste catados y los viste venir, ¿no? Le viste los colmillos al lobo. Y también, bueno, otra duda que también me surge es por qué triunfaron ellos, qué tenían ellos de especial, por qué en un momento dado los programas de televisión deciden invitarlos a ellos y darles una voz, ¿no? Que no habían, no sé, si es que no habían más personas que no estuviesen diciendo lo que decían ellos o más partidos de izquierda. ¿Qué tenían ellos? Y un poco lo mismo con Vox, ¿no? Porque en algún momento dado aparece Vox en los medios, que además es un partido que más o menos creo que se creó a la vez que Podemos, pero tardaron bastante más tiempo digamos, llegar al gran público. Entonces, ¿qué hay que hace que sea un partido y no otro el que dé el salto, ¿no? A las masas. Bueno, pues te dejo con esas preguntas y a ver qué nos puedes responder. Muchas gracias. Traes varios temas en una sola nota de voz, Yone, así que vamos uno a uno. El primero de ellos es mi participación en estos dos programas. A ver, yo empecé a ir al Fort Apache y La Tuerca. Bueno, empecé primero La Tuerca y luego Fort Apache, si mal no recuerdo, en el año 2012. Y estuve asistiendo a aquellos programas hasta el año 2015, más o menos. Creo que la última vez que fui por allí fue a principios de 2016. Es decir, ha llovido ya bastante desde entonces. Ya no estaba Pablo Iglesias al final, porque era un diputado nacional y ya no estaba en esas cosas. En aquel momento había cambiado muchísimo todo. Al principio se hacían en un estudio de televisión muy pequeño, diminuto, en la plaza de Antón Martín, en Madrid. El estudio pertenecía a una cadena local madrileña llamada Canal 33 y era algo realmente pequeño, apenas cabíamos. Bueno, pues empecé a ir allí porque me llamaron por teléfono. Desconozco cómo consiguieron mi número y bueno, me pareció interesante el debate. Yo a Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero ya les seguía desde hacía tiempo. Había leído cosas suyas en algunos medios de extrema izquierda y me parecían dos personajes singulares. En aquel entonces trabajaba en un periódico y me parecía un lugar bueno donde dar mis opiniones y comentar temas de actualidad. La verdad es que estuvieron muy bien aquellos años, ¿eh? Yo lo pasé muy bien, tanto en Fort Apache como en La Tuerca. Jamás me censuraron nada y nunca me sentí mal. Todo lo contrario. Con muchos de ellos llegué a tener una relación personal muy cordial durante ese tiempo. Claro, lo que nunca imaginé es que iban a llegar tan lejos. A partir del año 2014 la cosa ya se fue sofisticando. Se dejó Canal 33 y empezó a hacerse La Tuerca en público. La redacción de público, vamos, en la Gran Vía de Madrid. Una cosa ya muy lujosa, ¿no? Con vistas a la Gran Vía tiene esa redacción. Es una de las, no sé si la mejor de Madrid, pero de las mejores. Fort Apache se hacía en los estudios de Hispan TV, que estaban en Chamberí. Tanto a un programa como al otro fui de manera regular. A La Tuerca solía ir todas las semanas durante pues, un par de años y a Fort Apache con mucha frecuencia. Eran debates de lo más variado, generalmente de asuntos internacionales y la verdad muy sesgados hacia la izquierda, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que los presentaba y dirigía Pablo Iglesias. Pero vamos, yo siempre tuve cabida en ellos, ¿eh? Y como yo, Juan Ramón Rayo, Manuel Llamas, que estábamos en sus antípodas ideológicas. Pero vamos, siempre hubo respeto y, ¿por qué no decirlo?, buen rollo, tanto dentro como fuera del plató. Yo, desde luego, siempre he separado las ideas políticas de una persona con la persona en sí misma. Bueno, puedo perfectamente tener amistad con alguien que no piensa lo mismo que yo. Ser de derechas, de izquierdas, liberal o comunista no te hace ni mejor ni peor persona. Todo lo más que te hace es estar, pues eso, más o menos equivocado. Respecto a lo que preguntas de por qué Podemos en 2014 se disparó, pues una pregunta que se han hecho los politólogos desde entonces. No sé si conoces un refrán muy famoso que dice más vale ser oportuno que rondar un año.
Bien, Podemos fue oportuno, llegó en el momento adecuado, en unas elecciones europeas en las que no se despachaba gran cosa, pero en las que el electorado estaba un poco harto de los partidos tradicionales. Llevamos ya muchos años de crisis, había mucho desencanto, ¿no? Pablo Iglesias había empezado en La Tuerca y en Fortapache, pero a partir de ahí empezó a ir a debates televisivos de cadenas mucho más grandes porque daba mucho juego, la verdad, y eso le hizo conocido. Cuando se presentó a aquellas elecciones europeas del año 2014, mucha gente le reconoció la cara y le votó. De hecho, el logotipo de la papeleta iba su cara sombreada. Vamos, estaban realmente votando a un tertuliano y no a un político, porque no se le percibía como tal. Aquello empezó a crecer como la espuma a lo largo de 2014 y 2015, y ya ves tú, en 2016 entraron al Congreso de los Diputados, en 2015 ya habían entrado en autonomías y en ayuntamientos, al año siguiente ya en las Cortes, y bueno, han llegado hasta el gobierno. En fin, el ciclo que empezó en aquel entonces es el que se está cerrando ahora. Bien, pues terminamos ya, vamos con Pizarro, que nos hace una reflexión sobre el tema este de los Leopard. No está claro si la ayuda alemana a Ucrania es por convencimiento o por mala conciencia. Pero sí está claro que poner al alcance de Rusia tecnología punta y material propagandístico es un riesgo como para pensárselo. Y eso está precisamente haciendo Alemania. Es la sospecha de que Alemania no tiene dudas sobre el bando, pero sí sobre cuánto ha de durar la guerra, lo que tuerce el gesto a muchos de los aliados. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, día 25, mañana 26, y estaré de vuelta. ¡Hasta mañana!